Hola amigos, aquí les dejo un recuerdo más de los que no quiero que se pierdan. Soy el mayor retirado de la Fuerza Aérea Argentina, veterano de guerra de Malvinas, Guillermo Posadas. Hoy este recuerdo es distinto y muy especial, porque voy a compartirlo con alguien con quien me tocó vivir una etapa que marcó nuestras vidas para siempre. La Guerra de Malvinas. Durante aquellos días formamos parte del segundo Escuadrón Aeromóvil Dagger, integrado a la Fuerza Aérea Sur. Como he dicho en otros videos, muchos conocen la historia de los pilotos y de los aviones, pero pocas veces se ha hablado de quienes trabajaron silenciosamente detrás de cada misión, haciendo posible que los Dagger pudieran despegar una y otra vez. Mi invitado de hoy era entonces un joven soldado de la Fuerza Aérea Argentina, formado como auxiliar de armamento aéreo. Desde su puesto de combate, cumplió una tarea tan exigente como imprescindible, compartiendo con nosotros las largas jornadas, las incertidumbres y las responsabilidades de aquellos días. Hoy, más de 4 décadas después, volvemos a encontrarnos, ya no en una plataforma de combate ni bajo el frío viento patagónico, sino para recordar y dejar testimonio de una experiencia que merece ser reconocida por las nuevas generaciones. Amigos, quiero darle la bienvenida y para mí es un verdadero honor presentarles a mi camarada y amigo, el soldado clase 63, veterano de la Guerra de Malvinas, José Loncón. José, gracias por acompañarnos y para comenzar con la pregunta de rigor. Contanos un poco quién era José Loncón en 1982 y cómo era tu vida antes de que la Guerra de Malvinas te llevara al segundo Escuadrón Aeromóvil Dagger. Sí, yo siempre digo que, como soy un hombre de fe, digo las cosas ocurren porque Dios quiere que así sea. Yo tenía 18 años, me toca, en el sorteo salgo, había un determinado número de gente que se salvaba de hacer el servicio militar. No me acuerdo hasta qué número era, que era el número bajo y eso no lo hacía. Yo soñaba con que me toque un número bajo. Cuando escucho la radio me tocó el 901. Cero posibilidades de salvarme. Así que yo nací en el Maitén, un pueblito muy chiquito en el Chubut, la provincia de Chubut. Pero mi papá era muy chiquito, tenía 2 años cuando mis padres se vinieron a vivir a Bahía Blanca. Todavía vivo acá en Bahía Blanca, que es en la provincia de Buenos Aires, en Argentina. Y voy al Comando Quinto Cuerpo de Ejército, ahí nos presentamos todos. Nos dejan ir ese día y nos dicen que tenemos que volver al otro día a las 8 de la mañana, que ahí nos iban a destinar. De ahí nos llevan al aeropuerto. Así que vamos al aeropuerto, nos embarcamos en un avión y llegamos a Tandil, a la 6ª Brigada Aérea. Y yo digo que son las cosas que ocurren, si bien es una cuestión cómica, porque distribuyeron a todo el mundo, unos soldados a la compañía policía militar y el otro grupo a la compañía de servicios. Y yo quedé solito. No tenía que decir, ¿vos qué te pasa? ¿Qué haces? ¿Quién te mandó a vos acá? Me confundí, me subí a ese avión y yo por mi número tendría que haber ido a la Armada. Fue un error que ahí y dice, ¿y ahora qué hacemos? No lo podemos mandar a ningún lado. Empezaron a deliberar y dice, ahí ya hay una orden que lo dejen acá. Así que me quedé en Tandil, en la compañía de servicios. Así fue. ¿Cómo surge esto de que a vos te designan para ir al segundo Escuadrón Dagger? Eran días eso medio movidos, ¿no? Porque cuando nos dan la noticia, el día 2 de abril, había euforia y a la vez, claro, cuando reaccionamos había un poquito de preocupación y de temor, ¿no? Porque era así. Así que en un momento empiezan a hacer las listas y después dijeron, esa lista no va, hacen un nuevo listado, yo no recuerdo si fueron 2 o 3 listados diferentes que iban variando, pero en el listado firme dicen, usted
Nombran y nombraron 30 soldados que nos hicieron ir a buscar los equipajes, la ropa de zona fría, digamos, y bueno, y nos llevan al grupo aéreo y un día de tardecita noche, ya era de noche, embarcamos, creo que era un Boeing 727, y 707. 707, Un sí, Boeing señor. 707, sí, 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 Un sí. Boeing 707 y desembarcamos esa noche en un lugar que yo no sabía dónde estábamos y después nos enteramos que era Comodoro Rivadavia, que bueno, con usted alguna vez hemos hablado que era una noche típica de guerra, ¿no? Que uno puede verlo por televisión, porque llovía, el viento era tremendo. Bueno, así llegamos a Comodoro Rivadavia. ¿A vos te habían asignado en alguna misión dentro del cuadrón? Antes de embarcarme, que pertenecía al segundo escuadrón aeromóvil. Ajá. Así que cuando llegó el avión a Comodoro Rivadavia, dice, personal del segundo escuadrón aeromóvil, descienda. Bueno, nosotros bajamos y ahí nos quedamos y el resto de los soldados con el resto de los oficiales, suboficiales, creo seguían en ese mismo avión, creo seguían viaje a Río Grande. Nosotros nos quedamos ahí, con ese grupo de soldados que fue con el que estuvimos durante toda la guerra. ¿Te acordás quién era tu encargado de cuando te designaron? ¿Qué función cumplías vos? Ahí cuando llegamos, nosotros esa noche dormimos en una compañía, que era tremendo, ¿no? No había lugar, no había espacio, era una cosa tremenda. Bueno, dormimos ahí esa noche, al otro día muy tempranito arriba, fuimos a desayunar y con quien más cercanía comenzamos a tener fue con el entonces Cabo Primero Muñoz, que era el que se nos acercaba y nos decía, bueno, vengan para acá, vamos para allá. Ahí ya tempranito fuimos a los búnkers. El cabo primero Muñoz era de armamento. De armamento aéreo, sí. Cabo Primero Muñoz era como si fuera un técnico muy especializado en lo que era misiles, pero bueno, tenía Así mucha es. cercanía con los soldados. Así que bueno, vamos a los búnkers, y en una manera muy amena, ni formación ni nada, hacemos una especie de semicírculo y nos explican que bueno, que estábamos ahí para asistir a los aviones de combate, a los Dagger. Yo la verdad, francamente, no los conocía porque no pertenecía al grupo aéreo, sino que yo estaba en la base, estaba en el escuadrón tropa, éramos soldados nuevitos, aparte habíamos entrado en el mes de enero. Nos explican lo que teníamos que hacer, que nos iban a adiestrar, que nos iban a entrenar, Ajá. con toda la parte de armamento aéreo, lo que era la parte de cañones, de misiles, bombas. Bueno, y ahí empezó todo el tema de acomodar los pertrechos, porque ahí nomás llegaron los aviones con todos los pertrechos, los cajones con los aparatos, los pereres, donde se colocan las bombas. Bueno, las bombas, las colas de bomba que vienen separadas del resto, eh, las latas, las municiones de 30 milímetros de los cañones, que en muchos casos veo que vienen en latas, en otros casos vienen en cajones rectangulares. Así que bueno, a descargar los aviones, armar todo ahí cerquita del búnker para tener todo a mano. ¿Alguno de los oficiales les daba instrucciones a ustedes de las tareas que iban a tener que hacer o cómo hacerlas, No, tal digamos? cual. No, sí, 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 tal cual. Nosotros teníamos ahí estaba el cabo primero Muñoz, que le digo, cabo primero Gutiérrez, el cabo principal Gali, el suboficial, creo que era suboficial ayudante, suboficial mayor, no me acuerdo bien, Quiroga, Su ayudante. suboficial ayudante, ¿no? Un Sí. hombre fantástico, maravilloso. Fantástico porque fueron entre 10 y 15 días, no recuerdo bien, que estuvimos ahí en Comodoro, pero fue tremendo. El adiestramiento, el entrenamiento fue una cosa para admirarlo. Si lo miro desde afuera, admirable el profesionalismo, la predisposición para poder enseñarnos a soldados a 8 años que no teníamos ni idea, cómo en 10, 12 días poníamos en menos, en una semana poníamos un avión en vuelo
con todo el armamento. Qué bien que aprendieron, porque realmente la tarea de ustedes fue admirable, ¿eh? ¿Vos te acordás cómo era, por ejemplo, un día, una salida de combate? Así, a grosso modo, ¿cuáles eran las tareas que ustedes hacían? Tal vez ordenadas, por supuesto, por los oficiales, pero ¿cuál era la metodología? Y ya estando en San Julián, Sí. claro. Bueno, nosotros, por eso yo O, digo o, o, siempre de- y o no me canso. desarrollar lo que vos quieras, ¿eh? Y habla tranquilo. No, no, está bien. Nosotros, digo, fue magnífico ese trabajo en esos 10 12 días, porque mira hasta qué punto, cómo fue la camaradería. Porque un día al cabo primero mío se le ocurre, y si ahora vamos a hacer una competencia, yo voy a decir, Ronconi y Jensen, Lima y Orozco, Pardiña y Justo arman equipo. Y voy a decir, Ronconi y Jensen, y salen corriendo a ver cuánto demoran en poner un avión. Dos bombas de 250 kilos y subir los cañones del avión. Y yo voy a tomar el tiempo. Claro, 18 años muy competitivos nosotros. Era una cosa de loco. Siempre me acuerdo, nos acordamos con Robertito Jensen, que después fue de Dragoneante, Roberto, terminado el Sí. servicio militar. Ganamos con Roberto, claro, pero Roberto era una velocidad, era tremendo. Pero años después decíamos, ¿cómo nos habían entrenado? ¿A qué punto? Entonces, Oh, bueno, después de ahí fuimos a Puerto San Julián, nos dicen, bueno, que íbamos a desplegar eh, para el lugar de donde íbamos a operar, porque la guerra ya era inminente, así que vamos a Puerto San Julián. Llegamos en un Hércules, me acuerdo, y era, claro, la nada misma, había una torre de vuelo chiquitita que parecía un dibujito y, y una pista muy pequeña. Así, bueno, llegamos ahí, bueno, hay que armar carpa, empezamos a armar las carpas, pues no había nada para tener un poco de refugio. Y ahí nomás al otro día, recuerdo que empezaron a llegar los camiones con las planchas de aluminio para agrandar la pista, o sea, la plataforma, sí, porque no había espacio sino para los aviones. Así que, entonces, en todos esos preparativos, ¿qué hicimos? Comenzamos a hacer una especie de estibaje de la bomba, previendo que podíamos tener mucha actividad, muchos ataques. Eh, los suboficiales, obviamente, siempre estábamos con los suboficiales a la par, o sea, ellos eran los que nos guiaban, los que nos decían, se hace esto, esto si no se hace, se corre para acá, siempre supervisado y siempre con alguien de ellos al lado, empezamos a estivar la bomba, o sea, a tener muchas bombas preparadas, o sea, prácticamente listas para poder ir, cargarla con el Steinbock, se llamaba, ¿no? El carrito sí, manual. Las cargábamos sí, sí, ahí sí. y salíamos corriendo con las bombas y había que salir rapidito para cargar. Entonces, claro, despertábamos ahí y ya era todo un tema estar permanentemente con todo listo. Todo lo que estaba listo se repasaba y se volvía a repasar. Eh, Si habían, no sé, decíamos, bueno, estos son los cañones que hay que poner en caso de salir que aviones salen. Y esos cañones me acuerdo que se repasaban cantidad de veces. En eso siempre me acuerdo mucho del Cabo Vallejos. Era como un especialista en eso del baqueteado del cañón, ¿no? Para que la munición no Ajá. se trabe Ujú. cuando iba a salir. Y todo muy. No había improvisación. ¿Y cómo eran las condiciones que ustedes trabajaban? ¿Ustedes se sentían cómodos? ¿Cómo era la interacción entre ustedes, los los oficiales, por supuesto? ¿Cómo trabajaban ahí en la plataforma con todos ellos? La parte operativa claramente era muy difícil, extremadamente difícil, porque estábamos ahí trabajando a la intemperie, con esos vientos. Yo no recuerdo la velocidad del viento, pero era un viento demasiado intenso todo el día, con muchísimo frío, eh, mucho hielo, mucha escarcha, la escarcha que prácticamente no se iba nunca, o la nieve. eh,
Pero bueno, teníamos nuestra carpa que habíamos armado y ahí nos refugiábamos. Pero lo interesante de eso era que el acompañamiento que teníamos nosotros de los suboficiales. Era, yo hablaba muchas veces con algunos de nuestros suboficiales de aquel entonces, que algunos todavía los veo y hablo, y me decían, yo tenía 26, yo tenía 25, yo tenía... Y nosotros teníamos 18 años, o sea, y yo los veía como hombres de 40 años porque nos cuidaban tanto, nos protegían, o sea, nunca, yo no recuerdo nunca haber recibido, por ejemplo, siempre hablamos con el resto de los soldados, un grito como un acto prepotente, no lo recuerdo. Siempre era el soldadito, soldadito, o fulano por el apellido. Eh, Había mucho respeto, mucho cuidado al soldado, mucho cuidado al soldado. Entonces eso hizo que todo fuera más aliviado. Eh, Siempre sentimos que éramos iguales, siempre, siempre. Yo recuerdo, un día estábamos con Sergio Lima y estábamos charlando los dos solos y aparece Mario Orozco también, y atrás aparece el cabo principal Díaz. ¿Se acuerda del cabo principal Sí, Díaz? Eh, una gran persona. sí, extraordinario. Entonces era muy pausado para hablar aún en el momento más crítico. Soldado, tiene sueño, lávese la cara, soldadito, y venga de vuelta, pero lo más rápido que pueda. O sea, se ve que el tipo explotaba de bronca, pero lo decía con tanto amor. Entonces, estábamos ahí y me dice, ¿qué estaban charlando? No, esto, aquello, lo otro. Y me dice, le voy a hacer una pregunta. ¿Usted tiene miedo? Con el ceño fruncido, vio que fruncía el ceño. Y yo lo miro y le digo, sí, tengo miedo. ¿Y usted? Y otro medio que titulamos, decir, no, ¿cómo le voy a decir que tengo miedo? No, no, Ah, no. Dice, bueno, ustedes me están mintiendo, porque yo también tengo miedo. ¿Cómo no vamos a tener miedo? Dice, si estamos en una guerra. Vean, dice, hasta que no escuchemos la primera explosión o el primer ataque de buzos, que sepamos que están viniendo por el mar a querer matarnos, vamos a tener miedo. Ese día vamos a perder el miedo. Y yo soy un humano igual que ustedes. Estamos en las mismas condiciones, salvo que yo soy militar y ustedes son soldados. ¡Wow! ustedes, Por ejemplo, una anécdota, sí. seguí contando, Bueno, que por están ejemplo, buenas las anécdotas. una anécdota muy linda fue con el cabo primero Muñoz. Un día era Pascua. Entonces estábamos todos sentaditos, tranquilos, que era muy raro que estuviéramos tranquilos sentaditos dentro de la carpa. Los soldados afuera, carrera a mar, cuerpo a tierra. Uy, ¿qué pasó? Para nosotros era, ¿qué pasó? Bueno, salto rana, rodilla a tierra. Duró un minuto y medio esa movida, digamos. Sí, sí, Nada. sí, sí. Rodilla a tierra y se le llenaron los ojos de lágrimas, ¿no? Cuando tenía una caja él al lado, una cajita. Y se le empezaron a poner los ojos vidriosos. Y dice, miren, yo sé que a muchos de ustedes tienen 18 años, pero quizá a muchos de ustedes, hoy sus padres quisieran decirle felices Pascua. Pero ustedes están acá defendiendo la patria, bueno, hizo todo ahí una introducción y empieza a abrir la caja y dice, yo voy a hacer lo que algunos de sus familiares harían. Y empezó a regalarnos un huevo de Pascua a cada uno. Ah, no podía creer. Pero esa es la anécdota más profunda. Yo, en lo personal, era la primera vez en mi vida que comía un huevo de Pascua. ¿Entiendes cómo no me va a quedar grabado? Y claro, era un hombre que yo me recordaba después de toda la vida. De hecho, todavía lo veo, nos visitamos, eh, qué sé yo, bueno, ¿no? Mucho, que yo acá primero Gutiérrez, que cuando nos veía medio bajoneado, el negro venía y empezaba a contar cuentos, a hacer chistes, y terminábamos todos riéndonos. O sea, son pequeñas anécdotas que era, capaz que pasábamos 18 horas levantados, 20 horas, pero teníamos esos 5 minutos, 10 minutos de Y en- que nos levantaban el ánimo.
Ahora ya entrando en un tema más de los combates, cuando ustedes qué pensaban cuando veían ya cuando venía la orden fragmentaria para lanzar un avión al combate, que había que armarlo, cuando veían que el avión se iba y había que quedarse esperando, si Dios quiere, la vuelta? ¿Cuál era el sentimiento o lo que ustedes pensaban en esos momentos? Era muy duro. Yo me acuerdo del 1 de mayo, fue un día, bueno, usted lo debe saber también, tenía a cargo a todo el mundo, era un momento de mucho nerviosismo, de mucho estrés. No podía haber error. Había llegado el momento, para eso no habían entrenado, que había que ser veloz, había que ser responsable y no podía haber error, porque le costaba la vida al piloto. Eh, entonces yo recuerdo que fue un momento de muchos nervios. Siempre recuerdo la primera espoleta que se colocó en la bomba. Bueno, por ahí es que no nos está, que nos está mirando, la persona que nos está mirando tiene que saber que la espoleta es el material, ¿no? El elemento ese que va en la cabeza de la bomba, que hay que enroscarla con mucho cuidado, y cuando el avión ya está próximo a salir, entra un suboficial, un profesional, y saca el seguro de esa espoleta que después va a accionar a la bomba cuando impacta, ¿no? Muy bien. Entonces eso yo recuerdo que la primera vez fue durísimo, o sea, que no cometer el error. Bueno, y cuando se fueron los aviones, yo recuerdo, la euforia era impresionante. Quien nunca sintió ni va a sentir el estruendo de ese avión maravilloso, es imposible que lo pueda comprender. Es imposible. Es emocionante. Yo todavía recuerdo el olor a combustible, lo tengo impregnado, o sea, que se impregnaba en la ropa. Eso es algo que no me voy a olvidar en mi vida. Y bueno, el sí y la incertidumbre cuando saber si iban a volver o no, eso es un momento horrible, realmente horrible. Yo recuerdo que caminábamos cada uno por su lado, o por ahí de a dos, charlando, rogando. Y una vez escuché con un hombre que por ahí es muy conocido quizás en los Estados Unidos, que es Dante Gebel, cuando una vez dijo, ¿saben una cosa? Nadie muere ateo bajo fuego. Yo digo, este hombre tiene razón, parece que hubiera estado en una guerra, porque ahí clamábamos a Dios para que nuestros pilotos pudieran volver. Eh, no, no, esos momentos es una de las cosas más duras que pudimos haber vivido, porque estábamos hermanados, esa era la realidad. A ver, yo no me quiero robar la charla, pero usted me hace recordar muchas cosas con esta charla. Que nunca- que cuando puedo lo hablo. Eh, la gente no puede creer cuando yo le cuento que los pilotos venían a nuestra carpa a charlar con nosotros, a tomarse un chocolate caliente, a agradecernos porque habíamos hecho las cosas bien, porque estaba en juego su vida. Y yo decía, claro, era Argentina Año Verde, que venga un piloto a hablar conmigo, que soy soldado, a agradecerme, a ver si había comido, si había tomado un chocolate caliente. Estábamos hermanados. Al punto tal, jefe, que yo recuerdo que alguna vez hablábamos con los soldados si estábamos dispuestos a morir por un suboficial tanto, por el cabo primero tanto. Y decíamos que sí, fíjese lo que llegábamos a preguntarnos y a hablar. ¿No? Y alguien dirá, y esa charla tenía, y sí, ¿por qué en la guerra? Por eso yo nunca asumí el rol que cumplí en la guerra, lo asumí de grande, porque no quería hablar en primera persona. Entonces decía, sí, esa era la charla que teníamos. ¿Pero por qué? Porque nuestros superiores se lo habían ganado. A ver, yo lo recuerdo a usted,
con 15 o 20 grados bajo cero. Y yo decía, ¿cómo aguantaba esa bufanda? Yo tenía pasamontaña, dos bufandas. Y era religiosamente usted a las 5:05, mire cómo lo recuerdo, 5:05, 5:10, pasaba uno por uno. Soldadito comió, tomó su merienda, comió el sándwich y lo traían todas las tardes el sándwich. O sea, y usted estaba para otra cosa, tal vez pensaría la gente, para hablar con los pilotos, para hablar con los oficiales o suboficiales de mayor rango. Y tenía esa actitud humana de ir a preguntarle a los soldados uno por uno, todos los días se había comido la merienda. Porque claro, la merienda inevitablemente era ahí, a la intemperie, a veces. Bueno, Qué recuerdos, ¿no? Y cuando no regresaban de una misión, porque habíamos perdido 3, 4 aviones, ¿qué es lo que pensaba ese soldado, ese que le decía, que después le dijeron el chico de la guerra, que creo que no le gusta a ninguno de los soldados que le digan chico de la guerra? tal cual. ¿Qué pensaban ustedes cuando no regresaba ese avión, ese piloto? ¿Cuál era el sentir de ustedes en ese momento? Cuando se enteraban, no vino este, no vino el otro, no llegaron 4 aviones. ¿Qué? Y era, la verdad, demasiado triste, demasiado triste. Hemos llegado a llorar, obviamente, porque, repito, nosotros estábamos hermanados. No había una división del piloto, mecánico, armero o suboficial, oficial, soldado. Éramos una sola cosa. Entonces era como que caía uno de los nuestros. Yo recuerdo que muchas veces a nosotros venían algunos suboficiales y nos decían, soldadito, no, no, vamos, 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 no va a volver, ya está, ya no vuelve. Ya no vuelve. Por eso decían, no, no, pero vamos a esperar un ratito más, vamos a esperar. Claro, hasta que nos hicieron entender, no, el combustible tiene autonomía de vuelo, el avión tiene autonomía de vuelo tanto tiempo. Ese tiempo ya pasó, listo, no va a volver. Era tristísimo, yo me acuerdo que era muy triste, muy triste. Eh, a veces uno en la desesperación esperaba hasta que bajara el sol para ver si el avión podía volver, y decía, ¿qué va a volver? No va a volver. Entonces la noche era durísima. La noche muchas veces terminábamos fuera de la carpa llorando, lagrimeando, y algún suboficial consolándonos, y bueno, y levantando el ánimo, y bueno, y volver a empezar, ¿no? Después de tanto tiempo, y vos ya grande, ¿cómo ves lo que hiciste en ese momento? ¿Cómo te sentís después de lo que hiciste? Con la tranquilidad del deber cumplido de la mejor manera que pude, eh, sabiendo que los 18 años de aquel entonces no son los 18 años de hoy, esta generación es completamente diferente, pero sabiendo que obedecí cada orden como se me dio, pero la obedecí porque era un soldado, pero además porque no lo tomaba casi como una orden, creo. Lo tomaba como que venía de alguien que sabía lo que me mandaba hacer y yo estaba para hacer un complemento. Porque recuerdo alguna vez cuando llegaban los aviones y por ahí decían, se me trabó el cañón, y era una noticia malísima. Disparaba, pero por ahí se trababa, volvía a andar, volvía a trabarse, y pasábamos una noche entera revisando ese cañón. Y, y yo recuerdo que eso lo hacíamos a la noche en la carpa con luz de emergencia y eso. Y por otro lado, el sentido nuestro de responsabilidad. Tremendo, o sea, porque estar ahí con sueño, con frío y decir, no,
lo tenemos que arreglar, tiene que funcionar, tiene que andar bien. Entonces creo que hicimos lo mejor que pudimos. Yo, a veces, muchos días, todos los días o día por medio nos saludamos con el grupo de soldados que estuvimos en San Julián, tenemos nuestro grupo de WhatsApp, y yo siempre les recuerdo a cada uno, como lo bueno que eran en lo suyo cada uno, porque me los acuerdo. Yo le digo a Mario Pardiña, Mario, ¿vos te acordás lo bueno que eras paqueteando cañones? Eras un fenómeno. O a Jensen y a Sergio Justo le digo, che, ustedes la tenían clarísima con los misiles. Nosotros teníamos, me decían, no, fíjate aquel misil. Y decía, Sergio, vení, Roberto, acompañame, porque cada uno había adquirido un conocimiento. Pero yo que soy un hombre que de fe, y sé que el amor más leal y más fiel es el de Dios, siempre digo, es como que me trataban con el amor de Dios. Mi jefe me trataban con ese amor, porque el amor humano es extraño, ¿vio? Eso, o sea, respondiendo a lo suyo, ¿qué pienso hoy? Era como, nos tratamos como si se fuera a tratar a nenitos, y estábamos en la guerra. Pero también digo, qué inteligentes, porque seguramente ellos habían adquirido esto que el maltrato no iba a dar buenos resultados. El buen trato, la contención, iba a hacer que el otro se sienta a un par. Entonces, se ganaban ese respeto. No, pero bueno, uno lo puede contar con una sonrisa, gracias a Dios, o con una media sonrisa, ¿no? Pero fue duro, fue muy duro, muy duro. ¿Alguna otra anécdota o algo más que vos quieras contar? Cualquiera, lo que vos quieras. Lo que tal vez tuviste en tu mente y nunca lo dijiste. No, yo muchas, creo que la guerra es algo, siempre pensé que es algo horrible. En su momento me hizo muy mal cuando reaccioné. Pero me quiero quedar con los momentos más graciosos, si se quiere. Quizás para tapar un poco todo lo malo, ¿no? Me quedo con los momentos de camaradería, eh, con eso de que hicimos todo lo que mejor pudimos. Me quedo con ese, a mí no me gusta hablar de orgullo, pero sí con ese orgullo de saber que como fuerza de combate la Fuerza Aérea no firmó nunca la rendición, sino que firmó un alto el fuego, porque siempre dijimos que estábamos operativos para seguir combatiendo. Qué sé yo. Me quedo con esto de que por ahí, me acuerdo que a veces es una anécdota linda, que lo pude hablar con el suboficial Quiroga, cuando lo vi después de tantísimos años, digo, que yo no, Muñoz se acordaba, que yo no quería, hacía frío, y adentro de la carpa también hacía frío. Entonces yo digo, ¿qué quería hacer? Me dice, quiero hacer una estufa. ¿Y con qué vas a hacer una estufa? Con la lata de las municiones. Claro, la lata de las municiones es de acero, ¿no? Sí, sí. Me dice, pero ¿y cómo? Luego le voy a hacer una puertita acá, a la lata. ¿Pero cómo hace una puerta? Así que conseguí una sierrita y entre todos los soldados, los suboficiales, todos íbamos dándole a la sierra hasta que logramos hacer una puertita de la lata. No sé cuánto estuvimos con la sierra esa para poder cortar la lata. Estaba 1 hora y pico, entre todos. Y con las latas de las espoletas, donde vienen las espoletas, hicimos la chimenea. Así que bueno, era la manera que teníamos por ahí para calefaccionarnos dentro de la carpa. Después recuerdo que conseguimos una radio chiquitita que era como un celular de ahora. Ajá. Con el cabo Arneodo, que era el más jovencito de todos los suboficiales. Lo recuerdo, Arneodo no, perdón, Cataño, chiquito, flaquito, chiquito. Me acuerdo que me dice, ¿y qué querés hacer? Le digo, no, podemos hacer una antena, cabo. Me dice, bueno, pará, yo voy a conseguir una escalera y nos vamos a subir Pero te vas a subir vos, y me dice, si la querés hacer, yo allá arriba no me subo ni a palo. Y subimos con una escalera toda destrozada.
con Alambre le hicimos con Roberto Gensen le hicimos la antena. Y ahí escuchábamos radio. Ese yo, pasé mi cumpleaños ahí, eh, con todos ellos, pero bueno, eh, Ujú. todo esto sabiendo lo que dije, lo que decía, dije como 2 o 3 veces, ¿no? Hicimos lo mejor que pudimos y creo que estoy orgulloso de estar en la Fuerza Aérea Argentina, sí. Bueno, yo la verdad que quiero agradecerte muchísimo por todo, en vos a todos los soldados, por todo lo que hicieron. Realmente demostraron ser muy profesionales, eh, asimilaron perfectamente la instrucción que le dieron y nosotros confiábamos, yo personalmente como jefe confiaba en el trabajo de ustedes, como confiaba con el trabajo de los oficiales. Para mí ustedes eran ayudantes o auxiliares de armamento, como cualquier otro suboficial. Eh, e hicieron un trabajo espectacular, ¿no? A pesar de 18 años, con una instrucción un poco a las apuradas, pero indudablemente tenían una excelente predisposición y eran muy buena gente, todos ustedes eran muy buena gente. Lo demuestra cómo seguimos manteniendo la amistad. Yo lamentablemente no vivo en Argentina, pero estoy seguro que si viviera en Argentina nos reuniríamos muy a menudo. Cuando nos hemos encontrado ha sido maravilloso y no tengo nada más que palabras de agradecimiento hacia ustedes. En vos agradezco a todos los soldados del escuadrón. Así que muchas gracias, José, por esta hermosa charla. La verdad que te escuché, me hiciste recordar muchas cosas, me hiciste emocionar. En algunos momentos yo me hice un poco el tonto, pero me hiciste emocionar. Y bueno, muchísimas gracias y espero que hagamos alguna otra charla o que tengamos alguna otra charla o reunión acá por Zoom, porque ya no sé si yo podré viajar a la Argentina. Así que te mando un abrazo enorme, muchísimas gracias y si querés decir algo te dejo a vos las últimas palabras. Bueno, agradecido de la oportunidad de poder contar ese tipo de anécdota. Viene bien hacer catarsis, aunque haya pasado tantos años. Repito, Dios quiera sus hijos, sus nietos, su esposa puedan ver esto. Y hace muchos años usted me dijo, para un oficial, para un militar, siempre es bueno que otro oficial u otro camarada le agradezca o lo recuerde bien, pero es mucho más especial cuando lo hace un soldado. Y si los soldados tenemos un gran recuerdo de usted, es porque usted fue un ser humano y un jefe excepcional. Eh, así, los, así lo sentimos. Usted fue un hombre fantástico, un verdadero jefe de la guerra. Yo que miro a veces algunas cuestiones por ahí sin querer, de algún pasaje televisivo, lo miro y digo, yo estoy en una guerra, qué grande poder llamarlo a mi jefe y decirle, no poder decirle nunca, llamarlo por un nombre de pila o tutearlo, sino decirle, señor, jefe. Lo mismo me pasa con César Román, primer piloto argentino que atracó la flota, que ha estado en mi casa, conoce a mi esposa, a mis hijos. Me dice, José, vamos a tutearnos, no puedo, por ese gran respeto que se ganaron. Entonces, y en todo esto también, inevitablemente agradecer, yo tengo mi segundo matrimonio con mi esposa, con Gabriela, con Gaby, un agradecido eterno de que yo me he podido abrir a contar a muchas de estas cosas gracias a ella, a su sensibilidad y bueno, así que nada, recuerdos feos de la guerra, sí, muchos, pero mucho lo bueno, lo lindo y la camaradería es mucho mejor. Es lo que Así que jefe de la prevalece. distancia,
y confiemos en Dios. Yo le pido a Dios cada vez que puedo, que recuerdo, para que usted pueda volver un día a la Argentina. Porque Esperemos, es importante, es esperemos. importante, es importante. A Bueno, veces uno no se da cuenta lo importante que es para otras personas, lo que representa. bueno. Muchísimas Así que gracias. me quedo con ese anhelo de poder volver a abrazarlo alguna vez. Muchísimas gracias y te mando un abrazo virtual. José, muchas gracias por compartir estos recuerdos con nosotros. Historias como la tuya nos recuerdan que detrás de cada misión, de cada avión y de cada piloto, hubo hombres que trabajaron en silencio, cumpliendo con su deber, lejos de los reconocimientos y de los titulares. Gracias por tu servicio a la patria, gracias por tu amistad y gracias por ayudarnos a mantener viva la memoria. Amigos, hasta aquí este recuerdo. Continuaremos.